Hola, bienvenidos a nuevo video. Hoy les hablaremos de un tema muy importante acerca del uso de las pantallas, sobre todo en estos tiempos de cuarentena, donde nos vemos mucho más tiempo en casa. Anteriormente subimos un video acerca de las consecuencias de usar las pantallas bajo tiempos prolongados. Es por ello que a continuación un experto en el tema nos hablará acerca de esto. Hola, mi nombre es Marisol Arce, psicóloga, y hoy vamos a hablar acerca del tema del uso al abuso de las pantallas en adolescentes en el periodo de cuarentena. Bueno, claramente, ¿cierto? Hay una diferencia enorme entre uso y abuso. Podemos, las personas en general, ¿cierto?, obtener grandes beneficios con un buen uso, ¿cierto?, correcto de las pantallas, pero también tiene este otro lado, la otra cara de la moneda, por así decirlo. Podemos obtener grandes dificultades, ¿cierto?, y perjuicios para nuestra salud, tanto física como psicológica y también a nivel psicosocial, sobre todo más que nada en los niños menores de edad, ¿cierto?, niños y adolescentes. Es por esto, ¿cierto?, de que tanto la Organización Mundial de la Salud como también, por ejemplo, la Asociación Americana de Pediatría han recomendado un tiempo de uso, que es un promedio, ¿cierto?, de horas en las cuales debiesen pasar los niños en las pantallas de manera diaria. Cuando hablo de pantalla me refiero a todo tipo de pantalla, desde la televisión, celular, tablet, etc. Y es por eso, como les dije, la Asociación Americana de Pediatría, ellos recomiendan en niños de 12 a 15 años un periodo de uso de no más allá de 1 hora y media al día. Y en niños de 16 años en adelante, un periodo de uso de 2 horas aproximadamente. Ahora también, claramente, tenemos que ser conscientes de que este periodo, ¿cierto?, en cuarentena, me imagino, y por lo que he visto y me ha tocado trabajar con algunas familias, ha ido incrementando y se ha ido a lo mejor duplicando un poquito, y en algunos casos, la verdad, los papás ya han perdido el control y los niños se pasan todo el día en las pantallas. Es por eso que, bueno, más adelante en este mismo video, ¿cierto?, vamos a entregar algunos tips de cómo lo podríamos manejar y cómo podríamos trabajar con esto. Primero que todo, explicar un poquito, ¿cierto?, de que la adolescencia es un periodo sumamente complejo, ya que a los adolescentes se les pide que actúen como grandes, pero sin embargo están dejando recién de ser niños. ¿Para qué? Para llegar a convertirse, ¿cierto?, en adultos. Pero de aquí a la adultez les falta mucho todavía. Entonces nos encontramos con chicos que, por ejemplo, tienen todavía, ¿cierto?, un cerebro inmaduro. El cerebro en sí termina de madurar alrededor de los 25 y 30 años. Entonces comprenderán que al adolescente le falta mucho todavía. Hay una zona específica, ¿cierto?, del cerebro que se llama lóbulo frontal, que es el que está acá, que es el que le permite a la persona regularse a sí mismo, conectarse con otras personas, ser empático, tener esta cercanía de entender qué le sucede al otro, trabajar en base a una meta, ¿ya? Y eso el adolescente aún no lo tiene muy elaborado, por decirlo así, ¿cierto? Entonces le cuesta un poquito más poder hacer este tipo de acciones que yo acabo de mencionar. Y nos encontramos a papás que le dicen, pero ¿cómo no pensaste en tal cosa? Y es que en realidad el adolescente, con su impulsividad innata, claramente no lo pensó, ¿ya? Y esa es responsabilidad de acá, del lóbulo frontal, que todavía no termina de madurar, y es la última estructura que termina de madurar cerca de los 25-30 años aproximadamente. Los problemas, ¿cierto?, con el abuso de las pantallas o con el uso de las pantallas puede ir de un simple uso problemático, ya, en el cual podemos encontrar varias dificultades, e incluso llegar a desarrollar algún tipo de adicción a las pantallas. Eso hoy en día uno dice, claro, es difícil, sí. La verdad es que la mayoría de las personas, la gran parte de la población en sí, no llega a desarrollar una adicción a las pantallas. Ya requiere que hayan ciertas características, tanto psicológicas y también características a nivel familiar, en las cuales se pueda dar, ¿cierto?, este tipo de adicción. Tiene que ver mucho también con el manejo a nivel familiar y las características psicológicas.
Entonces, sin embargo, en este último tiempo no podemos dejar de mencionar, por ejemplo, el país de China, ¿ya? Un país en el cual ha sido tanto la demanda de las pantallas, y los adolescentes y los niños están tan inmersos en estos mundos irreales que ellos han tenido que crear centros especialistas para poder trabajar la adicción en los niños, en los adolescentes sobre todo. Las familias llevan a los chicos a estos centros y los internan ya durante meses. Pero, lamentablemente, ¿cierto? Como todo tiene que ser evidencia, todo tiene que ser con estudios, todavía no hay estudios que comprueben cuáles son los resultados de eso, pero yo creo que ya pronto irán a salir estudios relacionados con eso. Entonces, bueno, nombramos a China. Ahora, también nos encontramos de que algunas de las dificultades psicológicas, por ejemplo, que voy a mencionar ahora, que son solamente algunas en honor al tiempo, ya nos encontramos con que, primero que todo, los adolescentes, al estar inmersos en las pantallas, tienden a aislarse de sus familias y de sus amigos reales. Los tiempos de compartir en familia se reducen. Los adolescentes incluso empiezan a no querer comer, no quieren compartir con la familia. Incluso algunos dicen que no sienten hambre porque quieren estar jugando todo el rato. Hay algunos que incluso no quieren ni siquiera estar tomando agua porque no quieren perder el tiempo en ir al baño. ¿Qué pasa si me está esperando mi amigo, cierto, con el que estoy jugando un juego online en tiempo real? Entonces necesito estar ahí pendiente. Cuando ya pasa ese tipo de conductas, claramente estamos hablando de que no hay un mejor desempeño, ¿cierto?, en el adolescente, y está perdiendo un poco esta noción de tiempo y de espacio real. Entonces nos damos cuenta de que ellos prefieren mantener estas relaciones virtuales con sus amigos irreales y empiezan a alejarse un poco de sus amigos y de su grupo de pares. Lo otro es que los adolescentes, muchos de ellos juegan estos juegos online, y la mayoría de estos juegos están relacionados con conductas violentas. Entonces el adolescente tiende un poquito a hacerse inmune a esta violencia, ¿ya? No es capaz de percibir de que esta violencia, ¿cierto?, es irreal, es en un juego, y a veces en su vida real tienden a actuar con conductas también violentas. Entonces eso es, la verdad es que es súper complejo, porque como les dije, tenemos adolescentes inmaduros que no son capaces de razonar adecuadamente de qué tan mal puede estar esa conducta que están realizando. A su vez, ¿cierto?, con esto tenemos otra dificultad psicológica que igual aparece un poquito, ¿cierto?, que tiene que ver con el empobrecimiento de la empatía. Al adolescente tiende a ver todo de manera superficial, en la cual él no es capaz de darse cuenta cómo las cosas que él está haciendo le afectan al otro. Por ejemplo, si dijo algo pesado, algo desagradable, no es capaz de darse cuenta cómo eso, por ejemplo, que le dijo a la mamá, le afecta a su madre realmente. ¿Ya? Entonces dejan de desarrollar esta capacidad de empatía, que la empatía, ¿cierto?, tiene que ver con la conexión que yo realizo con el otro, una conexión emocional en la cual yo me doy cuenta de cómo al otro le afectan las cosas que pasan a su alrededor o las cosas que también yo le puedo decir, ¿ya? O como la mayoría de las personas las conoce, que la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, pero la verdad es que es algo sumamente difícil de realizar, incluso para nosotros los adultos, ¿ya? Entonces tenemos, ¿cierto?, de que esta empatía, para que se desarrolle de una manera adecuada, el adolescente tiene que relacionarse con otros, pero con otros reales, con personas reales, no con personas virtuales. Además, nosotros tenemos un cerebro que es un cerebro netamente social, que necesita del contacto con otro para ir desarrollándose, ¿ya? Otra característica psicológica que encontramos acá es el efecto de la instantaneidad, que yo le llamo mucho, le digo la sociedad de la inmediatez, ¿ya? ¿Qué pasa? De que tiene que ver con que al estar inmersos en las pantallas y obtener esta gratificación al instante, ¿cierto? Quiero jugar, no sé, Fortnite, por ejemplo, ya me conecto y empiezo a jugar, ¿cierto? Y mi cerebrito, de por sí el cerebro le encantan mucho las pantallas, entonces empieza a liberar dopamina. La dopamina, ¿cierto?, es una sustancia que nos hace sentir placer, que nos hace sentir bien, y que cada vez que nosotros estamos ante una situación placentera, liberamos esta dopamina. Entonces estamos frente al juego y él, claro, va a estar liberando dopamina y va a querer cada vez jugar más veces. Por ejemplo, si antes jugaba 3 veces a la semana, va a querer jugar 4, 5 o todos los días, y cada vez más tiempo, porque lo va a necesitar, ¿ya?
Entonces nos encontramos con adolescentes que pierden esta capacidad de espera de la gratificación. Entonces después en la realidad quieren todo de inmediato, son poco tolerantes a la frustración, no saben esperar y nos encontramos con niños un poco ansiosos, ¿ya? Hay otra dificultad, por ejemplo, es el predominio de la imagen. En las pantallas todo es imagen y las imágenes hablan por sí solas, ¿ya? Los adolescentes tienden a admirar estas imágenes, por ejemplo, de figuras irreales, de figuras altamente idealizadas, de personajes que prácticamente son personajes ficticios algunos. Entonces ellos tienden a querer tener una vida como esos personajes que están idealizando, ¿ya? ¿Qué pasa? Que al darse cuenta de que su vida realmente no es así, les provoca angustia y les provoca frustración, porque ellos tratan de llevar una vida como esa, ¿ya? Hay otro efecto que igual es bien complejo, que es el efecto del anonimato. Dado que estamos en una red, ¿cierto?, en la cual yo tengo aparece la ausencia de la responsabilidad. Por ejemplo, estoy en Facebook, estoy en Twitter, estoy en alguna red social, ¿cierto? Y están hablando mal de alguna chica o de algún chico que yo conozco, ¿cierto? Sacando en cara, no sé, características superficiales. Entonces empiezan, ¿cierto?, todos a hablar, oye, no sé, esta tipa que es flaca, que esta tipa que es gorda, no sé, lo que sea, ¿ya? Entonces el adolescente siente, por deseabilidad social también que tienen los adolescentes, que tienen esta necesidad, ¿cierto?, de ser aceptado por los otros, piensan que esto es normal, porque ya que ven que todos lo están haciendo, dicen, bueno, me sumo al efecto de las masas, ¿cierto? Y empiezan también a mandar estos mensajes, ¿cierto?, y a insultar a los otros sin tener la capacidad de dimensionar lo grave que puede resultar y cómo esto afecta a la otra persona, ¿ya? Entonces, bueno, eso era uno de las características psicológicas. Ahora voy a hablar un poquito sobre algunos tips que podríamos dar, ¿cierto?, en los chicos, para cómo podríamos trabajar esto. Primero que todo, ¿cierto?, el adulto responsable del menor de edad debe tener conocimiento y control de lo que está haciendo su hijo. O sea, él debe saber en qué redes sociales está, ¿cierto?, conectado, qué juegos utiliza, y no basta con saber qué juegos, sino que tiene que saber cómo es el juego, darse el tiempo también de jugar con él y de conocer el juego. Limitar el uso. Claramente hay que limitar el uso, ¿cierto? Y pactar las horas. Son adolescentes, bueno, lleguemos a un acuerdo, ¿cierto? Si, no sé, en cuarentena está jugando todo el día, trata de jugar, no sé, 4 horas. ¿Ya? Tratar de llegar a un acuerdo va a depender de la necesidad familiar. Otra cosa súper importante, ubicar los dispositivos tecnológicos en zonas comunes de la casa. No dejar que los chicos se vayan a su habitación con teléfonos, con internet o con sus computadores, ¿cierto? Dado que el internet también es, bueno, ese es otro tema, pero el internet también es muy peligroso para los niños, ¿ya? Estimular mucho la comunicación y el diálogo. Los chicos están en esta etapa en la cual están buscando su identidad. Y lo ideal es que ellos empiecen a conectarse y a tratar de identificarse con personas reales, no a través de las redes sociales. Lo otro, buscar estrategias de resolución de conflictos juntos, ¿ya? Porque es mejor de que nuestros hijos, los chicos, ¿cierto?, nos pregunten a nosotros, que somos sus padres, a que busquen la respuesta en las redes sociales o en otras partes, ¿cierto?, que pueden ser más riesgosas. Fomentar, como les decía, la relación persona a persona, no la relación virtual, y sobre todo algo súper importante, de potenciar las aficiones culturales, potenciar la lectura en los chicos, utilizar el internet con fines educativos. No sé, quieres conocer Grecia, mostrarle Grecia, quieres conocer qué está pasando en España, busquemos España, te gustaría conocer, no sé, las Torres del Paine, porque a lo mejor nunca vamos a ir o no podemos ir, ¿cierto?, pero las podemos conocer a través del internet. Buscar esos medios, ¿cierto?, que sean provechosos para el adolescente. Bueno, el tiempo era cortito y ya me estoy pasando, así que lo dejamos hasta acá. Saludos a todos. Chao, chao. Agradecemos a la psicóloga Macarena Arce por compartir esta importante información con nosotros. No olviden dar me gusta y suscribirse a nuestro canal Nutris Intraescolar UST Temuco, como también seguirnos en Instagram en @nutris.intraescolar. Muchas gracias.